No todas las tensiones comienzan con el deseo. Algunas nacen de algo mucho más pequeño, mucho más silencioso, pero lo suficientemente fuerte como para desalinear a una persona por dentro. Un hombre adulto suele creer que mientras no tenga malas intenciones, nada serio puede ocurrir. Esa creencia es lógica, pero la psicología humana no siempre funciona según la moral consciente. Lo verdaderamente peligroso no es la intención, sino el impacto. Una mujer casada no sale de casa buscando sentir algo nuevo, no planea una sacudida emocional ni desea alterar su estabilidad, pero la mente no sigue agendas. Lo que hace que todo empiece a moverse casi nunca es un gesto evidente, sino una presencia que no presiona. Tú no persigues, no sugieres, no cruzas límites, simplemente estás ahí, de una forma natural, y eso abre un espacio nuevo en su percepción. El problema nunca ha sido lo que tú quieres, sino lo que despiertas sin darte cuenta. El matrimonio estabiliza la conducta, pero no congela las emociones, y lo primero que suele desaparecer no es el amor, sino la sensación de ser vista como individuo y no como rol. No como esposa, no como madre, no como gestora de responsabilidades, sino como persona. Cuando aparece un hombre que no exige un papel, la mente registra la diferencia. No porque tú seas especial, sino porque el contexto en el que existes no viene cargado de obligación. El primer mecanismo que se activa es el alivio. Antes de cualquier emoción profunda aparece la sensación de ligereza. Al hablar contigo no necesita defenderse, no necesita tener razón, no necesita sostener una máscara. Tú no exiges, no juzgas, no reclamas respuestas correctas, y solo con eso el cerebro te clasifica como una zona temporal de seguridad emocional, aunque tú no hayas querido construirla. Muchos hombres no se dan cuenta porque miran conductas y no estados internos. Tú ves una conversación normal, ella experimenta algo distinto. Tú crees que solo está siendo educado, ella siente que alguien la escucha sin usarla ni definirla. Esa diferencia de percepción es el origen de muchos conflictos silenciosos. No porque alguien esté equivocado, sino porque funcionan con mapas mentales distintos. Muchos hombres se tranquilizan diciéndose que ella solo es amable, que no han cruzado ningún límite, y aunque eso sea cierto, no es suficiente. La mente no necesita que se rompa una frontera para verse afectada, solo necesita una experiencia diferente a la rutina. Si esa experiencia se repite, empieza a generar preguntas internas como ¿por qué aquí me siento así o cuándo fue la última vez que me sentí de esta manera? No necesitan respuesta inmediata, solo necesitan existir. El punto sensible no llega cuando ella empieza a pensar más en ti, sino cuando empieza a observarse a sí misma en ese estado. No reflexiona sobre ti, reflexiona sobre quién es ella cuando está cerca de ti, más tranquila, más abierta, menos tensa. Ese es un momento frágil porque la mente humana busca de forma natural regresar a los estados donde se siente mejor, no por falta de valores, sino porque así funcionan la emoción y la biología. Un hombre consciente no teme ser malinterpretado, teme convertirse sin querer en el detonante de un conflicto del que luego puede marcharse sin cargar las consecuencias. Tú puedes irte, ella no. Tú vuelves a tu vida, ella regresa a una estructura que ya ha sido ligeramente desplazada, aunque nadie lo note. Aquí aparece la verdadera responsabilidad, no en la acción, sino en la conciencia. La pregunta correcta no es si hiciste algo mal, sino que estás provocando en el mundo interno de otra persona. Pocos hombres se atreven a plantearse eso porque no permite esconderse detrás de una moral superficial, obliga a mirar el impacto real. Este tema importa porque la sociedad juzga actos, pero la mayoría de las fracturas empiezan en emociones que nadie se atreve a nombrar. Importa porque un hombre adulto necesita más que consejos genéricos, necesita comprender los mecanismos internos para no convertirse en el origen de algo que no sabe manejar. Entender esto no te vuelve débil, te vuelve más peligroso de una forma controlada. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es el problema,
es solo la base. Lo complejo comienza cuando las emociones se alimentan en silencio, cuando aparecen comparaciones sutiles, cuando los límites no se rompen, pero se ponen a prueba. Ahí la historia entra en otra dimensión, y si mientras escuchabas pensaste que esto te resulta familiar, no es casualidad, significa que avanzar es necesario. Las rupturas rara vez comienzan con ruido. Casi siempre empiezan con frases diminutas que se forman en la mente de alguien, frases que nadie más escucha. Nadie traiciona desde el inicio, nadie se despierta una mañana decidiendo cruzar un límite moral. Antes de eso existe un proceso interno silencioso, y en esta etapa tú ya no eres solo alguien que apareció por casualidad. Una conversación termina y la vida vuelve a su ritmo habitual, familia, trabajo, responsabilidades conocidas, pero en su mente surge una comparación muy sutil. No entre tú y el hombre que está a su lado, sino entre dos estados emocionales propios. De un lado, la tensión cotidiana, del otro, una sensación más liviana, más respirable. Esa comparación no necesita palabras, solo necesita ser sentida. El riesgo no está en ti como persona, al menos no todavía. Lo que se coloca en la balanza es quién es ella en cada espacio. En casa carga con expectativas, contigo se permite existir sin esfuerzo. Esa diferencia abre una grieta pequeña en la percepción, y la mente humana sabe ampliar grietas que no se atienden. Muchos hombres creen que el peligro aparece solo cuando una mujer empieza a pensar en otro hombre, pero el riesgo surge mucho antes, cuando alguien se convierte en referencia emocional. No importa la intención, importa la función que ocupas. No hay mensajes evidentes, no hay miradas explícitas, no hay gestos que rompan normas. Solo cambios casi invisibles, recordar una charla más tiempo del normal, una frase tuya que vuelve en momentos inesperados, una sonrisa leve al evocar algo insignificante. Nada de eso la alarma, solo la confunde. Y la confusión es la puerta de los conflictos internos porque rompe la sensación de control. Ella no quiere nombrarlo, porque nombrar implica asumir responsabilidad. Para proteger su imagen, la mente empieza a justificar, solo estoy cansada, soy así con todo el mundo, no es nada importante. No son mentiras, son mecanismos de defensa, pero cada repetición permite que la emoción permanezca un poco más. El problema no es que aparezca una emoción, el problema es que una emoción no reconocida busca crecer. Cuando no se enfrenta, se filtra en otros espacios. Aquí muchos hombres se equivocan creyendo que todo sigue bajo control porque no hay señales externas, pero el control no está en la superficie, está en lo que ocurre en la mente ajena, donde no tienes acceso. Una mujer no necesita decidir nada para que la emoción avance, basta con no detenerla. No hay un punto exacto de quiebre, solo acumulación, hasta que ni ella misma sabe cuándo empezó todo. El momento crítico llega cuando la comparación deja de ser entre estados y empieza a fijarse en una persona. Ya no es me siento diferente aquí, sino me siento diferente con él. En ese instante, tú entras en su narrativa interna aunque no hayas dado un solo paso más. Esta fase genera debate porque la sociedad solo ve el resultado final y no el proceso previo. Se juzga con facilidad, pero casi nadie analiza la cadena psicológica que conduce a una elección. Un hombre adulto necesita entender que no todos los riesgos tienen una forma visible. No eres responsable de los sentimientos de otra persona, pero sí del espacio que aceptas ocupar. Esa responsabilidad no está escrita en ninguna norma, está en la integridad personal. Y aquí aparece una pregunta incómoda que pocos se atreven a enfrentar: ¿qué papel estoy ocupando sin darme cuenta en el mundo interno de ella? Esta etapa todavía no es una fractura, pero es el arranque. Si continúa, surgirán pruebas sutiles, palabras ambiguas, silencios con otro peso. Y ahí la historia entra en otro nivel. Si mientras escuchabas esto sentiste familiaridad, entonces entender lo que sigue ya no es curiosidad,
es necesidad. Un hombre adulto suele confiar en los límites claros, o se cruzan o se respetan. Pero la psicología humana no funciona en líneas rectas, funciona a través de pequeños roces que sirven para comprobar qué ocurre después. En esta etapa nadie dice que todo haya ido demasiado lejos, pero tampoco nadie puede asegurar que todo siga inmóvil. Probar un límite no requiere grandes acciones, no hay invitaciones privadas ni señales explícitas ni gestos que llamen la atención externa, solo detalles mínimos, una broma que se alarga un poco más, una mirada que se detiene medio segundo extra, un silencio que ya no es vacío. Esos detalles no bastan para acusar a nadie, pero sí para generar una reacción interna, y esa reacción es lo que realmente se observa. Lo que se está evaluando no es si tú avanzas o no, sino si esa emoción es aceptada o bloqueada. Si respondes con neutralidad, la mente registra seguridad; si reaccionas con sutileza, registra permiso. Nadie lo dice en voz alta, pero el cerebro lo interpreta con rapidez. Muchos hombres serenos cometen el error de creer que la cortesía basta, que el silencio es neutral, que no tomar iniciativa equivale a protección. En realidad, la coherencia emocional es la señal más potente. Si siempre apareces con el mismo tono calmado, atento, sin juicio, te conviertes sin querer en un punto de estabilidad emocional, y todo punto estable ejerce atracción. Las frases empiezan a tener doble capa sin necesidad de intención. Hablar contigo se siente más fácil, hacía tiempo que nadie me entendía así, quizás sea porque tú eres distinto. No piden respuesta, solo se colocan y esperan. Tu reacción pesa más que las palabras, una negación directa reconstruye el límite, una acogida moderada lo difumina un poco más. Nadie te obliga a elegir, pero cada respuesta deja huella, y esas huellas se acumulan. Poco a poco dejas de ser solo alguien con quien se conversa bien y empiezas a quedar asociado a una sensación concreta: calma, escucha, ausencia de presión. Cuando una sensación se asocia a una persona, separarla resulta cada vez más difícil, no porque ella quiera acercarse, sino porque la mente no quiere perder ese estado. Aquí aparece una paradoja peligrosa: todo sigue siendo correcto, no hay nada que explicar ni disculpar, y precisamente esa corrección genera una falsa sensación de seguridad. Al no existir una falta clara, la persona se permite avanzar un poco más con la excusa de que todo sigue bien. La emoción deja de ser solo sentida y empieza a ser protegida frente a interrupciones, no con actos, sino con pensamientos. Solo es hablar, lo tengo bajo control, no pasa nada. Esos argumentos no son para ti, son para ella. Tu figura no ocupa toda su mente, pero empieza a aparecer justo cuando necesita descanso emocional, después de un día tenso, tras una discusión, en un momento de agotamiento. Las presencias oportunas se graban más profundo. Un hombre lúcido empieza a entender que no está entrando en una historia romántica, sino en un desplazamiento emocional, y ese proceso no necesita tu participación activa para continuar, basta con que no te retires. El límite real no está en la conducta, sino en el rol que aceptas sostener. Si permaneces como el que escucha, comprende y no exige, ocupas un lugar silencioso pero difícil de reemplazar. Hay una verdad incómoda: no hace falta un beso para alterar una estructura emocional ni una confesión para desviar un camino. Basta con que alguien permanezca demasiado tiempo en la zona gris para que la mente complete el resto. Después de las pruebas de límite llega el momento en que el límite debe ser nombrado, no con palabras, sino con situaciones que exigen elección. Avanzar o retroceder, quedarse quieto deja de ser posible. Si notas que la respiración del relato ha cambiado, no es casualidad, es señal de que el siguiente nivel ya está preparado. Si esto te hizo pensar, suscríbete y deja un like. Seguimos. Existe un momento muy particular en este tipo de historias. No es ruidoso ni dramático. Es un instante en el que ambas partes comprenden que lo que ocurre ya no pertenece solo al mundo interior. No hace falta decirlo, tampoco señalarlo,
pero el silencio deja de ser el mismo que antes. Las conversaciones ya no flotan en el vacío, empiezan a tener consecuencias reales. Un cambio sutil en la actitud en casa, una distracción que se repite, una presencia mental ausente cuando debería estar aquí. Nadie une esos puntos de inmediato, pero el cuerpo percibe antes de que la razón alcance a explicar. La tensión no proviene de ti, sino de la coexistencia de dos mundos que ya no están separados. Por un lado, una estructura construida durante años, por el otro, un estado nuevo, sin forma clara pero profundamente real. Ella no quiere romper ninguno, pero sostener ambos comienza a exigir un precio emocional. Un detalle que pocos observan es que no intenta acercarse más a ti, intenta proteger la imagen que tiene de ti dentro de su mente. Evita situaciones ambiguas, cuida la distancia frente a otros, actúa con una normalidad excesiva. Eso no es retroceso, es señal de un conflicto interno que se intensifica. En esta fase aparece el peso. Ya no todo fluye. Surgen preguntas silenciosas, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Hacia dónde lo llevo? Y la más difícil de todas, si estoy traicionando a alguien incluso sin haber hecho nada. Lo complejo aquí es que no existe una opción sin coste. Mantener el estado actual prolonga la tensión, cortar de forma consciente implica perder una sensación que ya se ha vuelto familiar. No hay salida perfecta, solo distintos niveles de renuncia. Tu papel cambia sin que tú lo decidas. Incluso sin modificar tu conducta, tu presencia adquiere significado, y todo significado arrastra responsabilidad. Nadie te exige nada, pero precisamente esa ausencia de exigencia aumenta la presión. Muchos hombres experimentados creen que basta con crear distancia física, sin entender que la distancia física no elimina el rol psicológico. Si sigues siendo el punto de estabilidad emocional, el límite se prueba cada día. El retiro parcial suele alargar el proceso. La realidad empieza a reaccionar incluso sin conocer los detalles. No hace falta que nadie sepa nada para que el sistema se resienta. Aparecen el cansancio inexplicable, la desconexión, respuestas que ya no encajan. Ella lo nota, y antes de lo que imaginas. En algún momento se vuelve más fría contigo, comparte menos, se retrae. Muchos interpretan eso como el final, cuando en realidad es el último intento de control antes de tener que decidir. No porque la emoción se debilite, sino porque pesa demasiado para sostenerla como antes. El silencio deja de ser neutral. Cada pausa contiene una pregunta sin respuesta. Tú callas por respeto, ella calla por protección, y esos silencios distintos se encuentran generando tensión. Hay algo que cuesta admitir, no toda conexión profunda debería continuar, pero no toda conexión profunda es fácil de soltar, especialmente cuando no se construyó desde una falta evidente, sino desde una sintonía involuntaria. Soltar algo así no se parece a rechazar una tentación, se parece a despedirse de una versión alternativa de uno mismo. Llega un momento en que la realidad exige prioridad. Un gesto pequeño, una palabra mal situada, una mirada ajena, cualquier detalle basta para recordar que la vida real no permite que las emociones permanezcan indefinidamente en la sombra. Aquí ya no se trata de quien tiene razón, sino de quien asume qué responsabilidad. Responsabilidad con uno mismo, con los otros, con el rol que se ocupa. Y lo que viene después ya no habla de atracción ni de tensión, habla de consecuencias. Si sientes que el aire del relato se ha vuelto más denso, no es por la narración, es porque estamos muy cerca del punto en el que nadie puede seguir fingiendo que no lo sabe. Después de todo lo ocurrido, lo que permanece no es la emoción, es la posición. Tu posición dentro de esta historia, tu posición en la vida de otra persona y, sobre todo, tu posición dentro de tu propio sistema de valores. Nadie te obliga a elegir, pero todo te exige conciencia. Antes la pregunta era ¿qué está pasando aquí? Ahora la pregunta cambia, ¿qué tipo de hombre voy a ser después de esto?
Ya no se trata de la psicología de una mujer, se trata de una prueba silenciosa de carácter. Hay una verdad poco dicha, no toda influencia necesita continuar para validar su importancia, no toda conexión profunda debe ser explotada. A veces, detenerse a tiempo es lo que define la estatura interna. Nadie te felicita por eso, nadie sabe lo que rechazaste, pero tú convivirás con esa decisión durante mucho tiempo. Aquí la responsabilidad deja de ser moral y se vuelve personal. La moral es social, la responsabilidad es íntima. No nace de normas, nace de entender que tu presencia generó un impacto real. No porque seas incorrecto, sino porque eres lo suficientemente profundo como para afectar. En este punto suelen aparecer dos caminos. Uno se apoya en la justificación, ya pasó, no hice nada mal. El otro se apoya en la lucidez, esto no necesita avanzar más para demostrar nada. El primer camino es más liviano al inicio, el segundo lo es a largo plazo. El hombre fuerte no necesita ganar aquí. Las victorias en estas situaciones dejan un sabor vacío, porque no venciste a nadie, solo cruzaste o no cruzaste un límite interno. Nadie lo ve, nadie lo celebra, pero la fortaleza real se construye en esos momentos invisibles. Tomar distancia ya no es huir, es comprender el lugar que ocupas. Esa distancia no ordena cuerpos, ordena sistemas. Ordena emociones, ordena roles, ordena la forma en que permites que tu presencia exista. Pocos sostienen esta perspectiva, no siempre el hombre correcto es el que permanece hasta el final de la historia, a veces es el que evita que la historia necesite un final ruidoso. La madurez rara vez impresiona, simplemente deja estabilidad. Cuando todo se calma, lo que queda no es la tensión, queda la imagen que ves cada mañana. La de alguien que entendió el peso de la presencia, la influencia del silencio y el valor de no dar un paso innecesario. No necesitas explicarte ante nadie ni narrar lo ocurrido. Basta con una certeza silenciosa, manejé esto sin causar más daño. Esa certeza no explota, es profunda y duradera. El mensaje final de todo este recorrido no es aprender a controlar a otros, es aprender a saber cuándo detenerse y dónde estás parado. Un hombre adulto no se mide por lo que consigue en la zona gris, sino por no dejar que esa zona lo absorba. Esta historia no necesita un cierre explícito, solo necesita a alguien lo suficientemente consciente para salir sin orgullo falso ni sensación de pérdida. Si has llegado hasta aquí, significa algo claro, no buscabas estímulo, buscabas claridad. Y la claridad, para un hombre, siempre es la forma más estable de poder. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este contenido te aportó algo, suscríbete y deja un like.